Bueno, familia, entonces en el día de hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de lo que es el prólogo del Evangelio de Juan. La semana pasada estuvimos hablando acerca de como datos generales acerca de lo quién era Juan, cuál era su propósito y qué papel cumplía con respecto a los cuatro evangelios que usted y yo tenemos en el Nuevo Testamento. En este día, yo quiero hablar con ustedes acerca de lo que el Señor nos habla en el Evangelio de Juan a partir del versículo 1 al versículo 18 en el capítulo primero, que cual hemos dicho que es la parte que corresponde a lo que es el prólogo. De entrada, yo quiero decirles que aquí vamos a encontrar palabras que nos pueden enredar un poco por el hecho de la repetición de que a veces, y es como un juego, dijimos la semana pasada, son palabras muy son palabras muy sencillas que así solas las entendemos. Pero cuando Juan hace el juego de palabras que muchas veces hace para llevar a entendernos lo que el Señor quiere hablar, hay veces teológicamente se vuelven muy, pero muy cargadas. Y vamos entonces a decir lo que tenemos que leer en el día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el prólogo y yo lo he dividido en dos. Hoy vamos a ver la primera parte del prólogo y mañana vamos a ver la segunda parte del prólogo, porque como lo dijimos en la clase anterior, no queremos estar corriendo, no queremos estar de pronto atropellándonos y queremos ir despacio, pero digeriendo todo lo que la palabra de Dios nos va diciendo. Así que este prólogo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, que es la parte A, vamos a dividirla del 1 al 8. O sea que mínimo usted hoy tuvo que haber llegado, dijimos que con el capítulo 1. Pero si usted, como me dice Marta, leyó hasta el capítulo, hasta el versículo 18, está todavía bien. Pero si usted leyó solamente la mitad, hoy vamos a leer hasta el versículo 8. Y en este versículo 8 nos vamos a centrar en tres partes. La primera es del versículo 1 y el versículo 2 que habla el verbo y Dios. Luego vamos a hablar en otro momento entre los versículos 3 y el versículo 5 del cual habla del verbo y la creación. Y luego vamos a hablar del versículo 6 al versículo 8, donde es el verbo y Juan el Bautista. Entonces, como ustedes se acaban de dar cuenta, vamos a hablar de algo que es el verbo y el verbo. Y vamos a ver entonces qué es el verbo. Pero para iniciar, yo quiero invitarles a que abran sus Biblias, a que leamos todos juntos lo que dice los versículos del 1 al 8 para que nos contextualicemos y nos quede claro a todos lo que tenemos que leer. La idea de llegar con esto leído es que si usted tiene preguntas, si usted tuvo de pronto alguna confusión o cualquier cosa, pues usted ya llegue un poco ubicado a la clase. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí, entonces, vamos a dejar lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a profundizar en estos 8 versículos, ¿sí? Y en estos 8 versículos, entonces, vamos a arrancar con el primer bloque. Y el primer bloque es el verbo y Dios. Vamos entonces al versículo 1. Y acá en el versículo 1 nos está hablando vamos a volver a leerlo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos a centrarnos en la palabra en el principio. Esta palabra con la cual comienza el evangelista, que dice en el principio, esta palabra era una palabra muy conocida para los judíos, porque es justo así como comienza la Biblia hebrea. Es más,
son el título de que usted y yo tenemos en el libro de nuestras propias Biblias. Habla en el principio y empieza a describir todo lo que tiene que ver con la creación. Así que entonces Juan está utilizando esta expresión bien y que sin lugar a duda lo que él está tratando es de llamar la atención o de crear un impacto en todo aquel que leyera la forma en cómo él estaba iniciando. Mira, Juan al comenzar de esta manera le estaba hablando a los judíos, de una manera de que les fuera claro, donde decía, es muy importante lo que les voy a hablar, es algo de que ustedes conocen, en cómo comienza la Torá, en cómo comienza el Génesis. Por eso yo quiero que ustedes entiendan lo que les voy a hablar. Y mira que cuando Juan dice en el principio, ellos como que se ubicaban inmediatamente. Ellos decían, eso es el Génesis, eso es las primeras palabras que están en la Torá. Y es que, mire, entendámoslo de la siguiente manera. Cuando yo uso, si yo empiezo a leer algo y les digo, voy a leer algo, y yo digo, yo empiezo, érase una vez, nosotros inmediatamente decimos, nos va a dar un cuento, ¿sí? Porque érase una vez, es como arrancan esos cuentos de hadas, de príncipes, entonces ya sabemos en qué nos vamos a ubicar. Así que Juan, en esto de el principio, Juan lo hace sin duda alguna, lo hace con un propósito. Porque a acto seguido de decir en el principio, él utiliza las palabras que son importantes en el capítulo 1 del Génesis. En todo lo que es el prólogo, usted y yo vamos a encontrar tres palabras muy importantes que también las encontramos en el Génesis. Y habla de vida, habla de luz y habla de tinieblas. Así que el Evangelio de Juan nos está hablando a nosotros y quería que quedara muy claro en aquella época que estaba hablando sobre una nueva creación de Dios. Él estaba haciendo una nueva creación, ¿sí? Y esto es lo que él quería, que les quedara muy claro. Si usted y yo vamos a 2 Corintios 5:17, en la nueva versión internacional, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cristo Jesús, al anunciar Juan a Cristo Jesús, porque luego vamos a ver que lo que está hablando del verbo, está hablando es del verbo que es Jesús, está hablando de que Jesús hace parte de esa nueva creación, de ese nuevo pacto que él estaba haciendo. Jesús es nuestro segundo Adán, lo hemos estudiado en algunas otras cosas. Y por eso entonces acá Juan el evangelista habla de una nueva creación. Y lo está hablando haciéndolo de una forma que no se realiza la creación de una forma subordinada, sino por la palabra de Dios, por el logos de Dios. Si usted Maurice, ¿ya entraste al verbo y la creación? No. Sí, Martica. Bueno. No, perdón, no, voy al verbo y Dios. Yo les voy haciendo estamos en lo primero. Hágale pues. Versículo 1 todavía. Estoy hablando de la primera parte en cómo inicia el evangelio. En el principio. Ahí voy solamente. Y he dicho que Juan usa estas palabras porque de la misma forma empieza la Biblia hebrea o la Torá. Y entonces les está llamando la atención. Y lo hace con un propósito. Y el propósito que quiere es que Juan habla de una nueva creación de Dios, en el cual Jesús juega un papel muy importante. ¿Listo? Y que Juan va a utilizar tres palabras que también las encontramos en el Génesis. Vida, luz y tinieblas. ¿Bien hasta ahí todos? Bueno, entonces, dice en el principio y ahora dice era el verbo. Ahora, lo que está sucediendo entonces aquí, familia, es que con esta frase, en el principio, enfatiza que el verbo siempre ha existido. En el principio, dice era el verbo. Si usted vemos, este era, ¿está en qué tiempo está este era el verbo? Pasado. Está en pasado. Así que Juan, en esta frase, en el principio, enfatiza que el verbo siempre ha existido. No ha habido tiempo en que el verbo no exista. No hay creación que no dependa de él para existir. Así que si el verbo era antes de la creación, familia,
Lo que enfatiza Juan es que el verbo no es creado. Y esto nos está dando unas luces muy importantes, porque una de las peleas que se daban al principio era de que Jesús fue creado. Jesús no fue creado, Jesús estaba, aquí lo está diciendo Juan, desde el principio de la creación. Recordemos algo, los evangelios nos hablan en Marcos. Arranca la vida pública, arranca el evangelio en la vida pública de Jesús. Arranca cuando es bautizado, es tentado y arranca a predicar. Si usted y yo vamos a Lucas y Mateo, ellos se van más atrás. Ellos se van al nacimiento, a cómo fue concebido, cómo fue la concepción de Jesús de manera virginal en el vientre de María. Pero Juan se está yendo mucho más atrás. Juan está diciendo de que antes de que estuviera en lo que dice Mateo y Lucas, él ya era, porque él no fue creado. Cuando nosotros entonces hablamos de la palabra verbo, nosotros tenemos que irnos a su raíz, que es logos, ¿sí? Que logos viene siendo entonces la palabra. Y si yo vemos en el versículo 14 de nuestra Biblia, léalo ahí en el versículo 14 y dice, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. O sea, ahí nosotros no podemos comprender todo esto sino hasta que llegamos al capítulo 14. Acá está hablando del verbo, que el verbo se hizo, eso, pero solamente en el versículo 14 Juan nos está diciendo el verbo es Jesús, fue el que se hizo carne, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver en el día de mañana donde hablemos en el verbo encarnado. Así que entonces la palabra verbo viene de logos, ¿sí? Yo sé que esto es una terminología de raíces, pero de verdad son importantes para cuando estamos haciendo este tipo de estudios. Muchos se han especulado con respecto a este término logos, porque la palabra logos, ¿cierto? O verbo, pues, en el español, ya había sido antes utilizada y la querían asociar a concepciones o a pensamientos platonistas, o sea, griegos de filosofía, en el cual la palabra logos, yo aquí la fui a buscar la definición en filosofía. Esta logos nos quiere hablar de la razón o la ley detrás de los funcionamientos del universo. Es lo que dice que viene siendo la definición filosófica. Pero hay una diferencia en lo que es el logos griego. Al paralelo había un logos judío o un verbo, ¿cierto? Y este verbo era otra forma de decir Dios. La descripción entonces de Juan, claramente nosotros vemos que lo que está diciendo es que el logos era Jesús, ¿sí? Entonces, la concepción de decir de que el logos era algo platonista o griego es falso porque Juan, el propósito, que lo que quería hacer Juan era explicar de que el verbo plasmaba la verdad de que Dios se revela a sí mismo. Y mírame lo siguiente, es que es a través de el verbo, dijimos, verbo es logos, logos es palabra y la palabra es Dios. El verbo, ¿no?, es a través de la palabra que nosotros podemos conocer al Dios de la Biblia. Es a través de Jesucristo que usted y yo podemos conocer más a Dios, porque Jesucristo es el hombre encarnado, ¿sí? Entonces, Dios se da a conocer. Y mire lo que nosotros podemos encontrar en Hebreos 1, del 1 al 2. Dice lo siguiente: Dios, de muchas veces y de varias maneras, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Entonces, muchas veces el Señor había hablado a través de los profetas, pero ahora en nuestros días nos habla a través de ¿quién?
de Jesucristo, que es el Logos, que es su palabra. Sí, eso es lo que Juan está queriendo exponer. Entonces, lo que aquí está entonces clarificando el apóstol, hasta esto que hemos visto, o sea, en resumidas cuentas, como para que tengamos ahí, cerremos la idea, lo que está exponiendo aquí el apóstol es que el verbo, primero que todo, es eterno. El verbo no es un ser creado y que el verbo estaba con Dios. Acá vamos a entrar a que estaba con Dios. Entonces ya leímos lo que dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Versículo 1. Seguimos en el versículo 1. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? Es que hay veces ese verbo, el verbo logos, lo confunden un poquito. De verdad es un poco enredadito, pero lo debemos de comprender. Cualquier cosa, después me pueden hacer preguntas. Y el verbo estaba con Dios. Entonces, nos tiene que quedar claro que el verbo es eterno, porque era antes de la creación. O sea, no es un ser creado. Y que el verbo estaba con Dios. Entonces, literalmente, esta frase que acabo de decir, y el verbo estaba con Dios, en griego, o sea, en griego, lo que quiere decir en griego, ¿cierto? Y eso no lo puede validar Fabercito, que lee tanto la interlineal, ¿cierto? Y es, el verbo estaba cara a cara con Dios. La implicación que está diciendo aquí Juan, la implicación aquí de la forma en que Juan escribe, es la íntima cercanía entre Dios y el verbo. Es la íntima relación con el Padre. Así que entonces lo que está diciendo aquí a nosotros el evangelista es que son dos personas distintas, pero son uno. ¿Sí? La clave está entonces en lo que le voy a decir. Son dos personas distintas porque está diciendo el verbo estaba con Dios. Entonces hay que entendemos el verbo es uno y que Dios es otro, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Pero uno. ¿Y cómo es la clave? Porque es que no podemos decir que Dios es Dios y Jesús es otro Dios. Porque aquí parte de que los judíos no tenían sino un solo Dios. Entonces aquí el cuidado sigiloso de Juan era llevar a que la gente entendiera de que no era que se estaba volviendo politeísta, sino que seguía siendo monoteísta. Uno solo Dios. Y la afirmación culminante, y óigame esto, la afirmación culminante en torno al verbo de que es uno es el siguiente. Y es, y el verbo era Dios. Seguimos en el versículo 1. ¿Sí, familia? Sí. Seguimos Sí. ahí. Entonces dice, y el verbo era Dios. Así que cuando él dice, y el verbo era Dios, aquí hay una afirmación culminante. Aquí, ¿qué quiero yo validar? Que lo primero que estoy diciendo, ¿cierto? Viene siendo lo segundo que estoy diciendo, pero que es más importante lo segundo. En eso tiene que ser la afirmación culminante. Así que todo lo que podemos decir de Dios, lo podemos nosotros a la vez decir del verbo, porque el verbo era con Dios. Juan no está diciendo que el verbo tenga algunas características divinas al afirmar esto. No. Juan, y lo digo con mayúsculas en Arial 20, negrilla, está afirmando que el verbo es Dios, lo que lo hace de una forma muy enfática en como lo está ordenando las palabras aquí, de que el verbo era Dios. Aquí lo importante era que lo primero que está citando, lo importante es que es lo segundo. Cuando Juan dice el verbo era Dios, debemos también entonces poder comprender lo que les estaba diciendo ahora. Nos tenemos también que colocar en el cuidado que él estaba usando para no ir a atropellar a todos a las personas que él quería impactar con su evangelio. Los religiosos, los judíos rechazaban culminantemente lo que era el politeísmo. Solamente ellos eran orgullosos porque tenían un solo Dios y ellos se gozaban de las demás personas en cómo tenían cantidad de dioses y ellos con uno y era más poderoso que todos.
Entonces, cuando Juan expresa el verbo era Dios, habiendo expresado lo anterior, el verbo estaba con Dios, está expresando no una idea politeísta, sino una idea monoteísta, pero que enseña una cosa muy clara y es la pluralidad en el ser de Dios. ¿Sí? Un solo Dios que es Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. Juan aquí nos está hablando entonces no de dos dioses, no de dos personas, pareciese de dos personas diferentes, porque él dice el verbo estaba con Dios. Ah, dos. Pero expresa luego el verbo era Dios, lo cual lo convierte una idea que era tal vez de pensar que era politeísta, la convierte en monoteísta al decir y al afirmar que el verbo era Dios. ¿Listo? ¿Claro ahí? ¡Cucú, cucú! Sí, sí. Amén, sí. Bueno, chiles. Bueno, pero ya, estoy necesitando, pero ya lo dije. Ah, listo. Omar dice que todo bien. Eso, los que no pueden hablar, me coloco una manito para yo saber que la vamos cogiendo. Ahora entonces, vamos a pasar al versículo 2. Y en el versículo 2 no vamos a encontrar nada diferente o extraño, pero sí lo enfático que quiere ser el evangelista al añadir en el versículo 2. Dice, él estaba con Dios en el principio. O sea, acaba de expresar todo lo que acaba de decir y en el 2 vuelve y dice, él estaba, es como si estuviera repitiendo. Este versículo no añade, no adiciona nada a lo expresado en el versículo anterior, pero sí enfatiza o muestra la importancia de lo que ya ha expresado Juan, diciendo de que el verbo era Dios, que el verbo, ¿cierto? Que el verbo está, que el verbo no, tiene unas características divinas, es porque es Dios, estaba con Dios y estaba desde el principio, que no fue creado. Bien, hasta ahí, listo. Vamos entonces ahora a la siguiente parte de este prólogo, el verbo y la creación. Listo. Ya nos tuvo que haber quedado claro entonces a nosotros que el verbo es antes, o sea, era antes de la creación, y que el verbo y Dios no son dos personas diferentes, sino que son una misma persona. Lo cual Juan nos está enseñando a nosotros no que sean dos dioses, sino la pluralidad en el ser de Dios. Eso es claro. Vámonos entonces al verbo y la creación, versículos 3 al 5. Dice lo siguiente. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan aquí, entonces, tiene una secuencia lógica al pasar de hablar de la relación del verbo con Dios y entrar a hablar de la relación del verbo con la creación. Porque si el verbo estaba con Dios desde antes de la creación, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el papel del verbo en la creación? Por eso acá vamos a verlo, porque es en la creación que Dios empieza a revelarse. Si no fuera, familia, si no fuera por la creación, si no fuera por lo que usted y yo podemos ver, por lo que usted y yo podemos observar, si no fuera por lo que vemos, ¿cierto? No podríamos entender que es ahí donde Dios está siendo revelado. Nuestros ojos, a donde quieran que vean, contemplan al Dios creador. Por eso entonces el versículo 3, vamos a abrirlo un poco. Dice, por medio de él. ¿De quién? Del verbo. Todas las cosas fueron creadas. Sin él, ¿quién? El verbo. Nada de lo creado llegó a existir. Entonces, el verbo, todo lo que existe, cada cosa en particular, lo que está diciendo este versículo 3, hace un énfasis, lo que está haciendo un énfasis Juan en esto que está repitiendo, es que todo
las cosas en particular le deben su existencia al verbo. Todos nosotros le debemos la existencia. Nosotros existimos por el verbo y el verbo es Cristo. ¿Sí? La creación surge del Padre, pero es realizada por medio del verbo. Ah, ¿cómo así? Como dice Santiago, ustedes dirán, pero Mauricio, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Vea, Génesis 1, tenemos que irnos a Génesis. ¿A dónde? A la creación. Dice Génesis 1 nos enseña el proceso de la creación. Y este fue el medio. A ver, ¿cuál fue el medio en cómo el Señor, podemos ver lo que acabé de decir anteriormente? La creación surge del Padre, pero es realizada por medio del verbo. ¿Y dónde está? Y dijo Dios. Ese y dijo Dios, el verbo, es el verbo creador, ¿cierto? La palabra. Con la palabra de Dios, ¿cierto? Se crea, se ordenan las aguas, se separa la oscuridad, el día de la noche, ¿cierto? Es con la palabra de Dios. Si usted y yo vamos a 1 Corintios 8:6, dice lo siguiente: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual nosotros vivimos. Mire qué bonito cómo entonces este versículo nos respalda lo que acabamos de decir, que lo está en el Génesis y que muestra que la creación surge del Padre, pero es realizada por medio del verbo cuando se expresa y dijo Dios. La relación de los lectores, entonces, la relación de los lectores del Evangelio con el verbo es esta. Y este es el énfasis que Juan está diciendo. Vivimos ¿por quién? Por el verbo. Subsistimos, ¿por quién? Por el verbo. Porque el verbo es la vida. Vamos al versículo 4. ¿Cómo así que el verbo es la vida? Versículo 4. En él está la vida. ¿Quién es él? El verbo. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era la luz? El verbo. Vamos a entrar a mirar esto. Sí, es que a veces es enredado, pero lo vamos desenmarañando un poquito lo que Juan nos está diciendo en estos. Apenas vamos en el versículo 4. ¿Sí? Y dice, va. Entonces, en él estaba la vida y la vida era la vida era la luz de los hombres, dice la palabra de Dios. La creación entera no tiene vida en sí misma. Nosotros no tenemos vida propia en sí mismos. La única persona que tiene ese atributo de independencia, de aceidad, es Dios. Porque Dios no depende de nadie para existir. Porque Dios existía antes de la eternidad, antes de crearnos a nosotros, él ya existía. O sea que él no nos necesita a nosotros, él no necesita, él es independiente. Entonces, la creación tiene una dependencia a Dios, la cual depende de Dios, la cual depende del verbo. Yo siempre he dicho algo, nosotros somos la nota disonante de la creación. Los pajaritos cantan al Creador, agradecen el nuevo día. Todo se sujeta al Dios proveedor, al Dios de la creación. Las flores se adornan, la creación. Todo se sujeta a lo que Dios dijo con su palabra, a lo que el verbo ordenó en la creación. Solamente nosotros somos los rebeldes que no queremos encajar en esto. Y ya lo vamos a ver más adelante por qué nosotros no queremos encajar. La creación entonces depende de Dios y depende del verbo. Ah, ¿cómo así? Vamos a Colosenses 1, del 16 al 17. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. O sea,
continúa existiendo. Vuelvo y repito. Así que entonces toda la creación depende de Cristo Jesús, el cual fue creado todo a través de él. Lo dice Colosenses 1. ¿Cuál fue el pasaje que acabaste de leer? Colosenses 1, del 16 al 17. Finaliza, y todas las cosas en él subsisten. Muestra entonces la necesidad de nosotros depender de Dios para poder existir y para poder vivir. Así que da veces entonces de pensar a aquellas personas, ¿cierto?, que viven una vida sin la conciencia de Dios, que aún para poder vivir necesitan del aire que nos provee Dios para poder nosotros vivir. Necesitan del agua que Dios nos da, porque aún científicamente la forma de hacer agua en un laboratorio es extremadamente cara. No hay cómo hacer agua. Sí, por eso el agua es algo tan vital. Dios nos la regala y la necesitan aún todas aquellas criaturas que no tienen conciencia de Dios. Muestran la dependencia al Dios, así lo rechacen, así lo nieguen. Seguimos. Dice entonces el 4, en él estaba la vida. Ya hablamos por qué en él estaba la vida, ¿cierto? ¿Nos quedó claro eso? Ahora vamos a la segunda mitad. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando hablamos y la vida era la luz de los hombres, hablamos de sin Cristo, que es la luz, el hombre está en tinieblas. La vida, o sea, el verbo, es la luz. Jesús es la luz. Juan 12:46, léalo. Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Y si usted va a Juan 8:12, dice lo siguiente. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí ve lo que acaba de decir aquí? El verbo es la luz de los hombres, pero muchos han rechazado esa luz. Muchos han peleado con esa luz. ¿Sí? Juan 1:5 dice, la luz, o sea, Jesús, el Logos, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Este tema de la luz y las tinieblas no es algo nuevo que esté introduciendo Juan. Este tema es un tema de conflicto con respecto de tinieblas y es un tema repetitivo en el Evangelio y alrededor de todo lo que es la palabra de Dios. No podemos nosotros extinguir la luz, no podemos nosotros extinguir las tinieblas porque no hemos podido comprender que Jesús es la luz. Y esto se da por lo siguiente. ¿Por qué nosotros no hemos podido extinguir las tinieblas? Si Jesús es la luz, porque aún hay muchas personas que siguen viviendo en las tinieblas, en la oscuridad. Porque hay una incapacidad que se da por un corazón velado, por un corazón cegado, por un corazón dominado por el enemigo, que solo es liberado cuando el Espíritu de Dios viene a ser morada en nuestro ser. Porque donde está el Espíritu de Dios, bien lo dice la palabra de Dios, allí hay libertad. Así que nosotros, esto de que la luz en las tinieblas resplandece es verdad, pero nosotros muchas veces no aceptamos esa luz que es Cristo Jesús. En 2 Corintios 3, del 14 al 17, habla, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Espíritu
porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta es la razón de por qué entonces no podemos extinguir las tinieblas. Porque Ese es el pasaje, qué pena. 2 Corintios 3, del 14 al 17. Y hablamos la vez pasada, ¿cuál es el Cristo que nosotros predicamos? Lo vimos en un tema hace 8 o 15 días en la iglesia. ¿Cuál es el Cristo que te predica? Aquel que vino a dar vista a los ciegos. Y eso es lo primero que Él nos da vista, y al darnos vista podemos ver la luz que resplandece. ¿Bien hasta ahí? Vamos Sí. entonces, gracias, vamos a la tercera parte entonces de lo que es este prólogo. Ya hablamos del verbo y Dios, hablamos del verbo y la creación, ahora vamos a hablar del verbo, y Juan el Bautista. A partir del versículo 6 al 8, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No Juan el evangelista, Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo creyesen por él. No era él la luz, sino para que se diesen testimonio de la luz. La pregunta que nos tenemos que dar nosotros, si él viene hablando del verbo y Dios, del verbo y la creación, ¿por qué no brincó al verbo encarnado? ¿Por qué nos está introduciendo a Juan el Bautista aquí? ¿Por qué? Bueno, sí viene hablando de luz, pero nos tiene que llamar la atención de que Juan el Bautista sea nombrado en el prólogo y no en el desarrollo del evangelio, como decir la introducción o cuando entremos al cuerpo del evangelio. ¿Por qué aparece Juan el Bautista en el prólogo? Según algunos estudios que se han hecho, ¿cierto? Parece que algunos seguidores de Juan el Bautista, aún después de su muerte, seguían creyéndolo el Cristo. O sea, que Juan era el Cristo prometido y no le entendieron el mensaje que él vino a dar. El papel subordinado que tuvo no era aceptado por ellos. Porque Juan fue muy impactante, fue el último profeta, y los evangelios no muestran que muchos de ellos pensaban aún de que los discípulos de Juan creían que Juan el Bautista era el Cristo. Vámonos a Lucas 3:15 y dice, como el pueblo estaba en expectativa, se preguntaban todos en sus corazones si acaso este sería el Cristo. Y tal fue el desarrollo de estos seguidores de Juan el Bautista, que aún en Hechos de los Apóstoles, muchos creían que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Si usted y yo vamos a Hechos 19:3, nos dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron, en el bautizo de Juan. Esto nos muestra que en la ciudad de Éfeso habían personas aparentemente siendo bautizadas en el nombre de Juan y no en el nombre de Jesucristo. Por eso la pregunta que están dando aquí los apóstoles. Es por eso que el apóstol lo está nombrando en el prólogo, porque quiere dejar muy claro que Juan el Bautista hizo un papel muy importante, pero no era el Cristo para poder entonces romper con esa creencia que se había hecho. Y mire lo que dice en el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Qué nos dijo anteriormente acerca del verbo? Que el verbo era Dios. Pero aquí nos está hablando un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Juan, entonces, el evangelista, está resaltando el hecho de que Juan era un hombre, que no era Dios, que no era antes de la creación, que Juan era un hombre enviado por Dios, contrastando completamente con la descripción que hemos hecho en la parte inicial de este evangelio, donde habla de que el verbo estaba con Dios y era Dios. Vámonos al versículo 7. ¿A qué vino Juan? Acá no lo está hablando. Este vino por testimonio.
para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. La importancia de Juan el Bautista no era ni aún su función de bautizar. O sea, la importancia no era que él bautizara en agua. Es llamativo que Juan el Evangelista no se refiriera de que Juan bautizaba. Juan no habla de que Jesús fue bautizado por Juan. O sea, para Juan eso no era importante. Juan no lo está resaltando, ya lo hicieron los otros evangelistas. Para Juan el Evangelista, la importancia de Juan el Bautista era el testimonio que él estaba dando acerca de aquel que habría de venir, de aquel que iba a ser verdaderamente la luz, de aquel que vendría después de él. Esa era la importancia y eso era a lo cual Juan el Bautista había sido enviado para cumplimiento de su misión, para que diere, dijimos aquí, lo acabamos de leer, diere testimonio de la luz. El testimonio de Juan debía llevar a las personas a tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión que tenía que tomar la persona al escuchar el mensaje de Juan el Bautista? Creer o no en aquel del cual él estaba dando testimonio. Las personas tenían que tomar una decisión. Era así creer, pero muchas personas, por perezosos, preferimos creer en aquel que está dando mensaje, en aquel que está dando el mensaje, en vez de creer en el que está siendo predicado en el mensaje. Eso es muy importante. Y en el versículo 8, para finalizar, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él enfatiza, el evangelista, el hecho de que Juan el Bautista no era la luz. Ya dijo que era un hombre y acá está diciendo, él no era la luz. Se reafirma en ese concepto que él ya ha dicho anteriormente. Entonces, es decir, muchos pensaban que Juan era el Cristo, pero Juan, con lo que está escribiendo acá, dice que él no era la luz, que la luz era el verbo y que el verbo era Dios y que el verbo estaba juntamente con Dios y que el Dios no fue, el verbo no fue creado, el verbo ya estaba desde antes de la creación. Amén. 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 Chicos, yo sé que es un poco a veces enredado todos estos conceptos, pero de verdad que espero en el poder del Señor que nos haya quedado más claro. Espérame, yo me vengo, que es que hay veces, como tengo la Biblia acá en primera, espero que les haya quedado claro. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? Hagamos una cosa, a veces con las preguntas que tengan o que les genere, me las pueden escribir durante la semana y las contestamos en la próxima clase. ¿Sí? Para que los tengamos claros. Tengo una pregunta. Sí, Paito. En la creación, ¿cómo se integran Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque tú hablaste del Padre y que el Hijo es la palabra y el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es la primera persona de la Trinidad que aparece en la Biblia, en el Génesis. Sí. Pero en esta introducción que estamos dando del verbo, ¿cierto? Todavía no estamos hablando del Espíritu Santo. Sí. No estamos hablando del Espíritu Santo. Pero nos queda muy claro a nosotros por el Génesis que en la creación, a ver, el único que estaba perdido en la creación, en cómo se integraba, a ver, cómo se integra el Espíritu Santo en la creación, Pau, nos queda muy claro en Génesis a partir del versículo 1. El Espíritu Santo estaba allí, ¿cierto? Y se movía sobre la faz de la tierra, ¿sí? Allí se movía el Espíritu Santo. El que nos quedaba perdido en la creación era Cristo. Ese es el que nos queda, y eso fue lo que acabamos de desenmarañar nosotros. ¿En dónde estaba Cristo en la creación? Sí, es justamente están diciendo que Él no fue creado. O sea, ¿cómo Cristo me va a decir usted que no nació como, no fue creado en el momento de que fue concebido en el vientre de María, como lo dice Lucas y Juan, sino que verdaderamente él estaba cohabitando con Dios y que también estuvo presente? Y ya dijimos que es que era el Logos, él era la palabra, y que a la hora de Dios decir, dijo, hágase, él era el poder
que obraba y hacía, y todo se sustenta en él. Sí, entonces, ¿en dónde, qué parte, cómo se articula? El Espíritu Santo solito se describe en el Génesis. ¿Sí? 1. Ahí está. La pregunta era, ¿cómo articulamos nosotros al Cristo allá, al Cristo eterno? Y por eso dijimos, Marcos nos arranca con la vida pública de Jesús. Mateo y Lucas nos hablan de la concepción, ¿sí? Pero Juan nos está llevando a la eternidad, el momento de cómo entonces Cristo cohabitaba con el Padre antes de esta eternidad, de la creación. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta que queramos decir? ¿Quieran comentar? Vamos entonces a orar, a pedirle a Dios que sea llevándonos a que todo lo que hoy estudiamos lo podamos bajar a nuestro corazón. Mañana seguimos, ¿sí o no? Mañana seguimos. Por favor, yo les pido un favor. Seamos juiciosos, leamos lo que nos queda de tarea. Solamente es el capítulo 1. Léalo, remásquelo y vuelve y másquelo. Trate de entender cómo así, que el verbo, que eso. Sí, porque es que si usted no ha leído, usted se va, ay, venga, que me quede, que como que el verbo era Dios y estaba con Dios, ¿cómo es la cosa? Sí, porque entonces al leer nosotros ya vamos a venir más ubicados un poco. ¿Listo? Vamos a orar. Papá Dios, te doy gracias por este estudio que hemos tenido, por esta exposición de tu palabra. A ti, Espíritu Santo de Dios, que nos has llevado a poder recibir estas palabras con alegría. Espíritu Santo de Dios, llévanos a que estas palabras no se queden en nuestra mente, sino que bajen a nuestro corazón, que hagan rema y que las podamos colocar en práctica. Que lo que hoy nosotros estamos aprendiendo y comprendiendo es cómo el Cristo cohabitó desde la eternidad y estuvo en la creación envuelto para que todo lo que es creado y todo lo que podemos ver subsiste gracias a Él. Yo te doy gracias por cómo tú hablas, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo te doy gracias por cada una de estas personas que están aquí, Señor. Hay 22 conexiones, Señor. Yo te doy gracias porque yo sé, papá, que tienen hambre y sed por conocer de ti. Yo te pido que permitas que tengan esa misma hambre y sed día tras día, Señor, semana tras semana, para seguir estudiando, profundizando y aprendiendo lo que tú tienes para nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.